Buenos días, sean todos bienvenidos a nuestra sustentación acerca de la prevalencia de la ideación suicida en adultos mayores de Colombia. Esta como modalidad de grado del Diplomado de Prevención Integral de la Autolesión y Conducta Suicida, Empoderamiento Personal sobre la Vida. La presente literatura fue creada por los estudiantes Jenny Vanessa Botello y Astrid Archila de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Arauca, Facultad de Psicología. En este orden de ideas, las temáticas a abordar son el título, la introducción, el propósito de la lectura crítica, el planteamiento del problema, la revisión y situación actual del tema, las conclusiones, una frase de reflexión, las diferentes referencias bibliográficas y por último, el espacio de preguntas. Según Bowers en el año 2013, refiere que la edad avanzada se asocia al incremento de la ideación suicida por las condiciones sociodemográficas propias en la etapa de la vida, es decir, esta se da raíz ante las situaciones estresantes tales como enfermedades crónicas, aislamiento o soledad, pérdida de redes de apoyo, ausencia de cónyuge, presencia de trastornos de afecto, especialmente en los trastornos depresivos. Además, también se evidencia el maltrato físico y el maltrato psicológico. Bueno, ahora bien, para entrar en contexto de qué es la ideación suicida, la Organización Mundial de la Salud la define como aquellos pensamientos pasivos sobre querer estar muerto y los pensamientos activos sobre asesinarse a sí mismo. En este orden de ideas, estos autores nos han manifestado los motivos estresantes por la cual la población adulto mayor en Colombia es propensa a presentar aumento en la ideación suicida y asimismo esta dicha problemática nos es relevante a indagar en la presente revisión literaria. La presente revisión literaria tiene como objetivo indagar acerca de la prevalencia de la ideación suicida en adultos mayores de Colombia, tomando como base diferentes fuentes bibliográficas, bases de datos y estudios realizados acerca de la ideación suicida en adultos mayores. Según el Boletín Poblacional de Personas Adultas Mayores de 60 años, realizado en el año 2019, abarca un estudio acerca del envejecimiento y vejez, refiriendo a lo siguiente. Las personas envejecen de múltiples maneras dependiendo de las experiencias, eventos cruciales y transiciones afrontadas durante sus cursos de vida, es decir, que implica procesos de desarrollo y de deterioro. Generalmente, una persona adulta es una persona de 60 años o más de edad. En la tabla representada acerca de la distribución de la población por sexo y de edad, se dice que el 51.2% son mujeres y el 48.8% son hombres. Además, se evidencia también que del año 2005 al 2018 el estado de natalidad ha disminuido. Según la Revista Colombiana de Psiquiatría, refiere que los adultos mayores de 60 años se constituyen en uno de los mayores grupos de riesgo para la ideación y el intento suicida. Además, se tienen los factores asociados, como son la falta de salud en general, las enfermedades mentales, las hospitalizaciones periódicas y los tratamientos recibidos. Por otro lado, se tienen los factores psicológicos acompañados de diferentes emociones sentimentales, tales como el rechazo, la pérdida, la soledad, la depresión, la desesperanza y la baja autoestima. Por otro lado, teniendo en cuenta esos apartados, se establece que la ideación suicida en adultos mayores es una problemática de salud pública con repercusiones significativas en las esferas psicológicas, sociales y biológicas de quienes la padecen, de tal forma que este tema se constituye en una prioridad de análisis desde diversas disciplinas en el territorio colombiano. Continuando con la revisión y situación actual del tema, tenemos que el Ministerio de Salud y Protección Social, en proyecciones esenciales efectuadas entre 1985 y 2018, establece que la población mayor se encuentra en edad promedio de 59 años, aumentando en 2.142.219.000 personas en el año
1985 a 5.970.956.000 adultos mayores en el año 2018, con un incremento anual de 3,5% en el 2018 y superior al 1,7% de la población total. De acuerdo con esto, durante el segundo Congreso Internacional de Cuidado de Enfermería llevado a cabo en el año 2019, se estableció que el envejecimiento en el país se está originando por una reducción en la tasa de fecundidad, causada por los factores sociales, económicos, laborales de crecimiento personal o tendencia a la vida moderna, que hacen pensar a las personas en declinar la posibilidad de ser padres, ocasionando una reducción en la población infantil y el crecimiento en la población adulta mayor de 60 años. De acuerdo con Cano, en el 2014 en Colombia el suicidio tiene relevancia tanto para jóvenes como para los viejos, siendo estos últimos más efectivos en los intentos de suicidio. Según la revista Si Vamos en Salud de la Universidad Javeriana, en el párrafo 12, se desprende del mismo documento que frente a la evidencia que la mayoría de los eventos de violencia contra las personas mayores se producen en el seno familiar y por parte de algunos cuidadores, es fundamental tener en cuenta el entorno en que rodea a la persona y la forma en que el adulto se adapta a este, así como el cuidado y el apoyo que se da al cuidador. De igual forma, y teniendo en cuenta la prevalencia de la depresión y su incidencia en la tendencia al suicidio. Se hace importante desarrollar en la sociedad acciones de promoción del envejecimiento saludable y productivo que contribuya a la disminución de enfermedades mentales de la vejez. De acuerdo con el autor Chan y compañía, en el 2009 refiere que la ideación suicida como etapa inicial del suicidio es un fenómeno multifactorial, complejo e interrelacionado en donde intervienen factores psicológicos, sociales, contextuales y biológicos. De acuerdo con esto, para la psicología resulta relevante indagar el tema de la ideación suicida en la población adulta mayor, teniendo en cuenta el ciclo vital en que se encuentra, toda vez que el deterioro global del funcionamiento físico, también psicológico, emocional y social, puede deteriorar o también puede desencadenar indicadores clínicos en las emociones de la depresión, baja regulación afectiva, aislamiento social, sumado con estos factores ambientales y contextuales como la vida familiar, la creencia, la viudez, los problemas económicos, entre otros factores. De acuerdo con lo mencionado anteriormente, esto corrobora que los resultados de encuesta nacional de salud mental efectuadas en el año 2015 sobre la conducta suicida e ideación suicida en la población adulta arroja que el 5,5% de intervalos de confianza, de 95%, de 4,5%, de 6,7% de varones y el 7,6% de intervalos de confianza, de 95%, de 6,6% y de 8,7% de las mujeres han pensado en suicidarse. Por su parte, el 2,7% de intervalos de confianza, de 95%, de 2,1% y de 3% de las mujeres reportan plan suicida. El 1,9% de los varones y el 3,3% de las mujeres reportan haber efectuado intentos de suicidio de intervalos de confianza de 95, de 1,4%, de 2,5%. La región con más alta frecuencia de ideación suicida fue Bogotá, el 10,3% de intervalos de confianza, de 95%, de 6,6% y de 13,8%, y la más baja en la región atlántica, que fue el de 3,8% de intervalos de confianza, de 95%, de 3,0% y de 4,8%. De acuerdo con las cifras descritas anteriormente, se puede establecer que la presencia de cualquier trastorno mental, en particular con los trastornos depresivos, de ansiedad y de los rasgos limítrofes de la personalidad, se asocian a la ideación suicida grave, así como haber sido víctima de desplazamiento por violación alguna vez en la vida. La encuesta no encuentra diferencia en la ideación suicida relacionada con la pobreza o los problemas derivados del consumo de alcohol. De acuerdo con lo anterior, la población femenina adulta mayores que presenta trastornos mentales, especialmente depresivos y de ansiedad, aumenta la prevalencia de la ideación suicida.
Por otra parte, la revista colombiana de psiquiatría realizó una investigación sobre los factores asociados con la ideación suicida en adultos mayores entre ciudades de Colombia en el año 2016. De acuerdo con estas tres ciudades tenemos Medellín, Barranquilla y Pasto. Como podemos observar en la tabla, vamos a encontrar resultados por cada ciudad, de acuerdo con los pensamientos suicidas, con la ideación suicida o sin ideación suicida, con sus porcentajes. También los planes para acabar con su vida, si sí o si no, de acuerdo con sus porcentajes en cada ciudad. También tenemos el número de planes, de acuerdo con el 1, con el 2 y con el 3 de planes que hayan, digamos, hecho con sus porcentajes. Y también el intento de suicidio, si sí o si no, con sus porcentajes en cada ciudad. De acuerdo con esto, arroja resultados tales como la media de edad fue de 69 años, el 58,2% eran mujeres, la prevalencia de ideación suicida fue de 6,4% y el 28,7% de estos habían hecho planes para terminar con su vida y el 66,7% lo habían intentado al menos una vez. Además, cabe mencionar que la ideación suicida se trata de aquellas condiciones que van desde ideas esporádicas de que la vida no merece vivirla hasta pensamientos de autoaniquilación crónico y sostenidos, según nos manifiesta Goldenis en compañía. Por consiguiente, se ha demostrado que en Colombia la población adulta mayor es propensa a tener pensamientos suicidas, con referente al maltrato sexual, económico, malas relaciones personales, riesgo de depresión, generando la probabilidad de que aumente la ideación suicida en los adultos mayores. También cabe mencionar que en el artículo denominado Vulnerabilidad biopsicosocial y suicidio en adultos mayores en Colombia, B refiere que las dimensiones psicológicas de esperanza intervienen en el suicidio, puesto que en ella se involucra el sistema de esquemas cognitivos derivados del deseo de escapar a un problema de difícil solución. Dichos eventos pueden dar forma al acto suicida porque disminuye el deseo de vivir y a la vez que infunden en la persona una perspectiva pésima del futuro y en ocasiones que el adulto mayor considera el suicidio como una solución alternativa ante un problema. Según lo menciona la revista de Cultura del Cuidado, volumen 13, número 1, en el 2016. De acuerdo con Flores y compañía, en el 2019, los síntomas depresivos son mayores en personas adultas con ideación suicida, manifestando que la mayoría de las personas que se suicidan parece estar deprimidas y prácticamente la mitad de las personas diagnosticadas de depresión presentan ideaciones suicidas. De acuerdo con esto, el estudio sobre los síntomas depresivos en personas adulta mayor con ideaciones suicidas, encontramos una tabla donde da la frecuencia y el porcentaje de las personas adultas mayores con ideación suicida y depresión. Y en la segunda tabla encontramos la frecuencia de porcentaje de personas adultas mayores con depresión, ideación suicida y depresión. De acuerdo con esta segunda tabla encontramos las personas que tienen con depresión y sin depresión, el nivel de depresión, depresión moderada o severa y depresión leve. De acuerdo con esta tabla tenemos el número de personas con ideación suicida y el número de personas sin ideación suicida. También encontramos el nivel de depresión, también el número de personas con ideación suicida y sin ideación suicida de acuerdo al nivel de la depresión. En este estudio se hallaron los siguientes resultados. Las personas adultas mayores con ideación suicida presentaron el 40,9% de la población estudiada, en el cual el 57% de las personas presentaron depresión. Por tanto, la asociación de la depresión con la ideación suicida es de 76,3%. De acuerdo con esto, los síntomas depresivos de mayor impacto en las personas adultas mayores con ideación suicida mostraron que durante el día presentaron el mismo estado emocional y hubo cambios entre el día, también la concentración, depresión con castigo y sentimientos de suicidio.
En este orden de ideas se denota la prevalencia de ideación suicida en adultos mayores, siendo este más vulnerable a tener pensamientos distorsionados al suicidio. Para Wenzel y compañía en el 2009 establece que la ideación suicida se caracteriza por aquellos pensamientos, imágenes, creencias, voces u otras condiciones reportadas por el individuo acerca de la intencionalidad de terminar con su propia vida. Por último, en la revisión y situación actual del tema tenemos el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en el cual efectuó un estudio de comportamiento de suicidio en Colombia desde un enfoque forense, donde se arrojaron los resultados tales como en el 2015 la tasa de suicidio en Colombia fue de 5,22 por cada 100.000 habitantes mayores de 5 años. 16 departamentos ostentaron tasas superiores a la nacional, en los cuales los 5 con las tasas más elevadas fueron Arauca con 11,68, Amazonas con el 10,68, el Caldas con el 8,45 y Huila con el 7,75 y por último Quindío con el 7,59. De acuerdo con lo anterior, es fundamental resaltar que en Arauca, Huila y Quindío reportaron los 3 primeros puestos en los 3 departamentos con la mayor tasa de suicidio durante el 2014 y en el 2015. En relación con lo anterior, se puede decir que la prevalencia de ideación suicida en Colombia ha aumentado significativamente a lo largo de los 2 últimos años, indicando que en el estudio mayor es uno de los principales afectados por la influencia de factores orgánicos, biológicos, psicológicos y sociales y contextuales. Conclusiones. Los hallazgos encontrados sobre los temas de ideación suicida de adultos mayores en Colombia permite establecer que existe mayor prevalencia de ideación suicida en mujeres que en hombres, especialmente si existen pensamientos relacionados con el deseo de morir e indicadores clínicos depresivos de ansiedad, lo que genera la necesidad de desarrollar estrategias para detención oportuna de indicadores de ideación suicida, al igual que si se diseña e implementa programas de prevención e intervención para las personas que se encuentren en riesgo de padecer estos síntomas, teniendo en cuenta que en Colombia progresivamente va en aumento el número de personas en adultez mayor. Los datos analizados en la presente revisión de la literatura fortalecen los conocimientos sobre el tema, permite determinar las necesidades de intervención y seguimiento que se pueden realizar y se convierten en una línea de base para futuras investigaciones. Según Gabriel García Márquez, en una frase muy reconocida por parte de él, dice: la muerte no llega con la vejez, sino con el olvido. Finalizando con la sustentación de la literatura gris de ideación suicida en adultos mayores, encontramos las referencias bibliográficas. En ella podemos encontrar todas las citas relacionadas con los temas que hablamos anteriormente. Ha finalizado nuestra sustentación de la literatura gris. Gracias por la atención prestada.